Y de ese modo se evitan dolores. De ese modo se evitan sufrimientos. De ese modo se evitan destrucción de sus vidas espirituales. Porque las pasiones juveniles te hacen huir de Dios, te hacen huir de la presencia de Dios. ¿A cuántos les ha pasado esto? ¿A cuántos? Y vamos a entrar en un periodo de franqueza en el espíritu, para que puedas tú darte cuenta que no eres la única, no eres el único. ¿Cuántos que han entrado en este círculo vicioso de pasiones juveniles, de pronto se han dado cuenta que poco a poco han empezado a menguar en su relación con Dios, en su vida espiritual? A ver, levanten la mano los valientes. Levanta la mano sin temor. ¿Cuántos? Pónganse de pie sin temor. Pónganse de pie. Gloria al Señor por sus vidas. Hay muchos que deberían haberse levantado, muchas que deberían haberse levantado, pero siguen sentadas. El Señor lo sabe. Otros que no, y efectivamente, amén, tienen toda la razón en verdad para permanecer sentados o sentadas. Ahora date la vuelta, hermano, y mira hacia atrás. Mira cuántos. Mira cuántos. ¿Cuántos? En pasiones juveniles. Y de seguro allí detrás de las pantallas, en los hogares, todos aquellos que nos ven a través de la televisión también podrían ponerse de pie. Aquellos jóvenes que están sumergidos en pasiones juveniles deberían ponerse de pie, por cuanto han descubierto que han empezado a huir de Dios y se han alejado de su presencia. Han estado enamorando a la una, enamorándolo a otro, y así sucesivamente. Y esto trae destrucción espiritual. Trae destrucción de sus vidas en Cristo Jesús. Pueden volverse a sentar. Y de ese modo, tantas personas empiezan a contaminar su corazón, empiezan a contaminar sus vidas, porque ya en su corazón Dios no es el primero. Quieren servirse de Dios para su enamoramiento, para su propia felicidad. Y como no surtió con una o con otro, con uno, puede ser con otra o con otro, según el caso, sea mujer, sea varón. Y su corazón se va contaminando, su corazón se va ensuciando. Y por ello Dios quiere que se huya de las pasiones juveniles. Porque tú puedes leer claramente en el verso 22: huye de las pasiones juveniles y seguid la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Te das cuenta cuántas veces el corazón se ha ensuciado por las pasiones juveniles y te ha impedido invocar el nombre del Señor, sentir su presencia? ¿Cuántas veces te ha sucedido esto? Y esto sencillamente es producto de una ley espiritual. Aquel que está en pasiones juveniles de seguro está con el corazón sucio, no está limpio, no está limpio. Por eso el Señor quiere que se huya de las pasiones juveniles, para que con un corazón limpio puedas invocar al Señor. Amén. Sin buscar, sin estar buscando en la hermanita o en el hermanito, o en fulano o en sutano, menos en el mundo impío, sino descansando en el Señor.
En el momento que menos pienses, el Espíritu Santo de Dios te traerá a tu futura esposa. En el momento que menos pienses, el Espíritu Santo te traerá a tu futuro esposo, sin necesidad de que estés haciendo la prueba y estés como montaña rusa. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Funcionó, no funcionó. Funcionó, no funcionó. Eso de prueba y error no es del Señor. Además que hay un grave peligro, porque el enamoramiento, que es la moda de Satanás de este último siglo, sobre todo de esta última mitad de este siglo XX, el enamoramiento es la puerta abierta a las otras pasiones juveniles. Pasión por el sexo, pasiones desordenadas juveniles, como las caricias sexuales. Empiezan con un beso, empiezan con una mano por allí, otra mano por allá, y de pronto entran ya en el campo de la porneia, en el campo de la fornicación. La fornicación no solamente, conforme muchos pueden pensar, es un acto sexual consumado. No. La palabra porneia, que se traduce fornicación, es toda actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo caricias sexuales y muchas otras cosas que se da justamente en los enamoramientos, y de pronto se constituye en un ir y venir, en un devaneo. Esa hermanita no, pero como ya se contaminó, porque la hermanita permitió determinadas cosas sobre su cuerpo por parte del hermanito varón, bien, allí el varón, como está contaminado, viene otra hermanita y hace lo mismo, y puede avanzar más allá. Y la hermanita que permitió en un momento esto de determinado varón, ya está contaminada. Hay mayor fuerza espiritual en esas pasiones juveniles, y lo más probable que si no lo ha hecho con ese varón, lo ha de hacer con el próximo que la flirtee y la enamore, porque van a dar rienda suelta a la carne, a las obras de la carne. Pero no tiene nada de malo un besito. Allí es donde empieza, de los abrazos, el contacto físico, es donde empieza la contaminación. Es donde empieza la contaminación. El enamoramiento, que es la moda de este mundo, impuesta por Satanás y sus demonios, le da permiso, les da el permiso, entre comillas, a las parejitas de besarse y de tocarse y de ir más allá. Y luego, cuando consumaron actividad sexual, dicen, es que fue por amor. Y otros que están cegados por el Espíritu de Dios, cegados a la verdad del Espíritu de Dios en forma más clara, lo manifiesto, dicen, si ha sido por amor, está bien. ¿Qué amor? ¿El amor ágape de Dios? ¿O el amor erótico del mundo? ¿El amor sensual del mundo? ¿El amor caído del mundo? Amor caído que no proviene del Espíritu Santo de Dios. Y por ello muchas veces, no siendo la voluntad de Dios, tienen que casarse a la fuerza. Y es ahí donde hay problemas, porque no se casaron con la persona que Dios te tenía reservado para ti. Y ese hogar empezó con fornicación. Dios bendice, amén, la sangre de Cristo limpia todo pecado. Pero cuánta bendición se recibiría si se actuaría conforme a la voluntad de Dios. Cuántos dolores se ahorrarían. Tantas personas
si huyeran de las pasiones juveniles, ¿cuántos serían verdaderamente instrumentos poderosos en las manos del Señor para seguir llevando su palabra, su poder en este tiempo glorioso, en estos postreros días que el Señor ha permitido vivir a todos nosotros? Tú lo sabes ahora. Huye de las pasiones juveniles. Limpia tu corazón ahora. Si has estado flirteando o enamorando con una hermanita, con un hermano, ya tu corazón se ha contaminado y de pronto has empezado a deponer tu vida espiritual, tus ojos al Señor, tu disque amor, enamoramiento por Jesús, y has empezado a ver ya las otras cosas de este mundo. No, esto verdaderamente trae destrucción espiritual. Por eso hay un peligro. Esto del enamoramiento, el hecho de lo que es la prueba y el error, trae contaminación espiritual. Y es lo que dice la palabra, refiriendo al carácter de los hombres de los postreros días. Segunda de Timoteo 3, verso 6 dice: porque de estos son los que se meten a las casas, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es palabra de Dios. Los galanes de la iglesia cristiana tienen que desaparecer. Los galanes que están flirteando con una y otra hermanita deben desaparecer. Amén. Porque aquí en la palabra el Señor manifiesta que estos, con el carácter de los hombres de los postreros días, se meten en las casas. Hermanita, te visitaré en tu casa, te acompañaré, te ministraré, y las llevan cautivas, como dice allí, a las mujercillas cargadas de pecados. Mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por sus diversas concupiscencias. Concupiscencias son pasiones desordenadas. Amén. Y hablando de la juventud, pasiones juveniles. ¿Te das cuenta? Si el hermanito está allí, tú notas otra intención, repréndelo y háblale con toda autoridad de Dios en Cristo Jesús para que se arrepienta, que busque primeramente al Señor, que busque primeramente la gloria de Dios, la revelación directa en Él, la revelación directa en tu vida. Y ahí, cuando el Espíritu Santo muestre en forma clara, no hay enamoramiento. Allí se entra directamente al noviazgo para hacer la voluntad de Dios mediante un matrimonio conforme a su voluntad. Es palabra que tú debes asimilarla, porque de otro modo, según muchos quisieran escuchar, y muchos libertinos líderes que dan ahí el permiso y que enseñan y están allí en los cultos, he podido ver qué terrible. Allí uno bien embracetados, tirados en el sillón, en una de las sillas, en un salón de determinada reunión cristiana, y todavía hay uno, por la buena voz, por la voz de barítono que podría tener, es utilizado en muchas actividades dentro de la iglesia, pero está allí todo campeante, todo juvenil,
con sus pasiones juveniles. No, eso es carne. Esas son obras de la carne. El Dios viviente manifiesta en forma clara que las solteras, los solteros sirven al Señor porque tienen el tiempo en forma directa para hacerlo. Dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 7, verso 32 en adelante: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la soltera. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho. Amén. Esto lo digo conforme a la palabra de Dios, para vuestro provecho, para que puedan aprovechar en su solterío su tiempo para poder agradar al Señor, para poder llevar vida totalmente consagrada a Él, esperando en el tiempo en que Dios tiene determinado para que tú te cases. Mientras tanto, espera en Él, no busques, porque es para tu provecho. Amén. La palabra del Señor dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino ¿para qué? Para lo honesto y decente. Amén. Gloria al Señor. Y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Te das cuenta que una soltera, un soltero esté con enamoramientos y con pasiones juveniles, le será de provecho? Pregunto, ¿le será de provecho? No. Por eso el Señor en su palabra habla a los solteros, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Amén. Gloria al Rey. Lee ese verso, el verso 35, la última parte: para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Con esto podrá decir alguno: entonces este hermano está contra el matrimonio. No. Mientras te llega el matrimonio conforme a la voluntad de Dios, permanece soltero, buscando enamorarte de Jesús, antes de estar picando como picaflor una y otra flor. Amén. Busca enamorarte de Cristo, y de ese modo el Señor se ha de glorificar en tu vida. Sin impedimento te vas a poder acercar al Señor. ¿Cuántos que andan en sus pasiones juveniles ya han experimentado ese impedimento de acercarse al Señor? Yo creo que todos allí, los que pueden estar detrás de las cámaras, en sus hogares, viendo a través de la televisión, muchos de los que están por acá, porque están llevando una vida vana. Las reuniones cristianas juveniles se convierten en lugar de, entre comillas, chequeo. En clubes cristianos de vida espiritual no hay nada. Es la pantalla, porque por dentro están las pasiones juveniles. Por dentro están las pasiones juveniles, de las cuales